Esto es Periodismo para no periodistas, la actualidad explicada de manera clara, directa y sin filtros. Historias que importan contadas para todos. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Periodismo para no periodistas. Hoy abordaremos un problema que afecta a miles de jóvenes en nuestro país: el alto costo de la vivienda en El Salvador y su inaccesibilidad para quienes ganan el salario mínimo. Para profundizar en este tema, es un honor contar en cabina con un invitado de lujo. Se ha destacado por su aporte al análisis de la realidad económica nacional. Ricardo Balmore López es un destacado economista salvadoreño y actual director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una figura relevante en el ámbito académico y técnico, con amplia experiencia en investigación económica, formulación de proyectos y política presupuestaria, incluyendo su desempeño previo como funcionario del Ministerio de Hacienda. Sus áreas de especialización abarcan la macroeconomía, la estadística matemática y las finanzas, desde donde ha aportado análisis rigurosos sobre temas claves como la dinámica migratoria, el impacto de las remesas familiares en los hogares salvadoreños y las oportunidades en el comercio exterior. En reconocimiento a su contribución al pensamiento económico nacional, fue distinguido como Economista Distinguido 2025 por el Código de Profesionales en Ciencias Económicas. Periodismo para no periodistas. Infórmate fácil. Bienvenido, maestro Ricardo López. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y por compartir este espacio con nosotros en Periodismo para no periodistas. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes y a la misma vez compartir algunos documentos, conocimientos y datos sobre el tema que vamos a tratar este día, es sobre el acceso a la vivienda en nuestro país, un tema que está siendo un problema real para la nueva generación de estudiantes, profesionales, jóvenes que en estos momentos quieren especialmente formar sus activos, y entonces es necesario hablar de este tópico. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Para iniciar con la entrevista, quiero citar el Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, que indica que el acceso a la vivienda en El Salvador continúa condicionado por factores estructurales, como el aumento de precio en zonas urbanas y la alta informalidad laboral. Además, detalla que la canasta básica urbana ronda los $248, lo que representa una proporción significativa del ingreso familiar, especialmente para quienes perciben los salarios mínimos. Ahora, la pregunta es, ¿qué oportunidad tienen realmente los jóvenes salvadoreños de adquirir una vivienda propia? Bueno, antes de todo quisiéramos ubicarnos dentro del contexto que implica la vivienda. En nuestro país hay tipos de vivienda que son las viviendas horizontales, están las viviendas que se les conoce como condominios y hay también apartamentos y todo eso. El 95.1% de unos datos del Banco Central de Reserva es compuesto por casas privadas o independientes. El 0.8% por las piezas en los mesones, porque acuérdate que es una característica de la sociedad salvadoreña. El 2.1% son piezas de las mismas casas que se alquilan. Por ejemplo, el entorno de la universidad tiene esa característica en donde transforman las viviendas y las convierten en cuartos, y es donde nuestra mayoría de nuestros estudiantes que viene de fuera habita. Por otro lado, el 0.7% está referido a los condominios y el 1.3% a apartamentos otro tipo. Hay que visualizar que a nivel nacional el 55.3% de todas las viviendas son propias. De allí el 44.7% son alquiladas. Eso es importante. Es de aclarar también que en el área urbana el 52.8% de los hogares son propietarios, mientras que estamos hablando del 47.2% que son alquiladas las viviendas. También hay que visualizar que el 59.4% de las viviendas en nuestro país
están ubicadas en la zona rural y son propias. La mayoría de estas viviendas son de paredes, piso y techo, que es importante mencionar. En total aproximadamente tenemos hogares 2.043.222 y también tenemos una relación de ese tipo de hogar que tiene paredes, techo y concreto. Pero vámonos al problema real. ¿Por qué los jóvenes en estos momentos no tienen acceso? Bueno, hay 3 factores reales que te condicionan y que uno está supeditado al otro. En primer lugar, las oportunidades económicas o laborales. Un joven necesita crear sus condiciones de vida y para eso necesita un trabajo que sea formal. Pero si vamos a hablar que el 68.5% de la población salvadoreña se encuentra dentro del mercado informal, entonces vamos a decir que es difícil obtener una oportunidad laboral. Sí. Obtener esa oportunidad laboral le hace más difícil acceder a los bienes que él necesita, porque después nuestro joven necesita satisfacer el segundo punto, sus necesidades económicas. Sí. Necesita consumir, necesita sobrevivir en su mundo, ¿verdad? Necesita vestido, salud, vivienda y educación. Y hay otro factor que, además del trabajo y de las condiciones de vida, porque el trabajo condiciona las condiciones de vida. Pero hay otro factor más, que en este caso el joven necesita techo, necesita un lugar donde habitar. Y en este caso estamos hablando de la vivienda. La vivienda está condicionada a las oportunidades laborales que alguien tiene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros visualizamos el mercado de la vivienda puede tener 3 orígenes. En primer lugar, que te hayan heredado la propiedad o la casa. En segundo lugar, que tú la hayas comprado con tus propios recursos teniendo un empleo. Y en tercer lugar, que tú la hayas adquirido al crédito. Y allí está el problema. Que la hayas adquirido al crédito significa que hayas obtenido un financiamiento del sector. Entonces, cuando eso sucede, cuando quieres un financiamiento, nos vamos a lo que tú me acabas de preguntar. Si el salario mínimo es una capacidad de pago. Cuando tú observas el mercado, el precio menor de la vivienda anda por $40,000, $50,000 en el entorno de la capital, no en el centro de la capital ni en las colonias de la capital. Estamos hablando del entorno de la capital, estamos hablando de fuera de la capital, del área metropolitana, $50,000, $60,000. Cuando tú calculas el valor de la cuota que tienes que pagar de esos $50,000, te sale una cuota de 275, 300, en algunos momentos depende de la tasa de interés, lo cual no te permite tu salario mínimo, que es de 408.08, para cubrir esa cuota. Entonces venimos ya con las condiciones estructurales. El acceso a la vivienda se vuelve más difícil cuando hay otros factores externos, como es la diáspora. La diáspora se vuelve competencia para nuestros jóvenes porque ellos vienen a pagar lo que sea por la vivienda, y nuestros jóvenes que no tienen oportunidad laboral, no tienen las condiciones económicas para desarrollarse y no tiene vivienda, entonces se le hace más difícil hacer una competencia a los que vienen y ponen el dinero en la mesa y disponen de ella. Muchas gracias, licenciado. Es bastante interesante lo que usted nos está comentando. De hecho, nosotros tenemos datos, según el sitio web del Fondo Social de la Vivienda, casas recuperadas van desde los 46,000 hasta los 99,000. Y lo que usted nos comentaba, o sea, el joven tiene que pagar de $280 a $300 y al final tiene que cubrir otras necesidades aparte de lo que usted está pagando para la casa, pues. Ahora bien, según el artículo 32 de la Constitución de la República, dice que la familia
es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria para crear organismos y servicios apropiados para la integración y bienestar del desarrollo social, cultural y económico. Ahora bien, ¿qué medidas debería de tomar el Estado para facilitarle pues a los jóvenes salvadoreños que puedan obtener una vivienda? En primer lugar, porque existe un programa que se llama Vivienda Mínima Social, que lo establece Fonavipo y que también lo tiene en cuenta el Fondo Social para la Vivienda. Lo que sucede es el precio que está en el mercado de la vivienda, que la administración pública puede, a través de la política pública, establecer el financiamiento y el apoyo. Por ejemplo, el Fondo Social para la Vivienda te da créditos mayores de 40,000, de 50,000 dólares hasta 150,000. El problema es que si vos podés pagar la cuota y si tenés tenés la capacidad de pagar, no es que no te esté la política allí. Existe la política de acceso a vivienda social. Ahora se ha creado otra política que se le llama política de alquileres dignos social, en donde los proyectos que quedaron de vivienda popular creados por la administración anterior se han remodelado y la administración actual los está poniendo a disposición. Por ejemplo, el recientemente conocido son unos proyectos de vivienda popular que están por San Martín, que están siendo alquilados por cierta cantidad, pero su palabra lo dice, alquilando. No es una propuesta de ceder en propiedad eso. ¿Por qué? Porque es para los trabajadores informales que están siendo movilizados por el proyecto de gentrificación que se tiene en nuestro país, porque existe gentrificación a nivel de la construcción de los centros históricos y recuperación de zonas. Esto significa que las personas que habitan en esos lugares son desplazadas porque no tienen capacidad de pago, entonces esas van a vivir a esos centros, a esas propuestas que está realizando la administración. Ese proceso se le conoce como gentrificación y es un proceso que se realiza en la recuperación de las viviendas antiguas que están alrededor. Por ejemplo, uno de esos ejemplos de gentrificación es el centro histórico. Noticias claras y sin complicaciones. Es bastante interesante, licenciado, lo que hemos estado hablando. Ahora vamos a ver un caso real del tema que hemos hablado de una joven. Porque si bien las dificultades para acceder a una vivienda digna no son solo cifras o estadísticas, detrás de cada número existen historias, esfuerzo, sacrificio y sueños que parecen cada vez más lejanos para los jóvenes salvadoreños. Precisamente ahora vamos a conocer la historia de Stephanie, quien es una estudiante universitaria que enfrenta diariamente los retos de estudiar, trabajar y sobrevivir en la capital. Escuchemos la siguiente crónica titulada El alquiler como refugio ante la inaccesibilidad de la vivienda. En el año 2023, Stephanie Rivas, de 23 años, culminó su bachillerato, cerrando una etapa importante en su vida académica, con la esperanza de continuar su formación profesional a pesar de las limitaciones económicas que ya formaban parte de su realidad familiar. Para seguir formándose académicamente, planeaba estudiar en la Universidad de El Salvador, en la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Tras un largo y duro proceso, lo logró. En 2024 dejó Suchitoto para mudarse al área metropolitana de San Salvador para iniciar su primer ciclo en la universidad. Entre el ruido del tráfico matutino y el aroma a café de los apartamentos compartidos de Cuscatancingo, comienza la jornada de Stephanie. Sin embargo, para Stephanie, la vida universitaria no se limita a los libros y los exámenes. Ella representa a esa generación de jóvenes que han tenido que aprender a ser adultos antes de tiempo. Como ella misma nos comenta, este cambio ha sido un proceso sumamente duro, un golpe de realidad no solo para ella, sino también para su familia y hasta para su entorno más cercano en el apartamento. Para poder sobrevivir en la capital, Stephanie se ve obligada a llevar una doble vida, la de estudiar y de trabajar como promotora de ventas en Simán Metrocentro. El motivo es una necesidad básica y urgente: costear el pago del alquiler de su habitación, además de sus gastos personales y los materiales que su carrera le exigen.
Yasmín, quien además de ser su gran amiga es su compañera de habitación, nos comenta que para una joven como Stephanie el panorama es cuesta arriba. Según Yasmín, estudiar y mantener un trabajo de tiempo completo es una tarea sumamente difícil que agota el cuerpo y la mente. Incluso, Yasmín reflexiona sobre un sueño que muchos jóvenes comparten, pero pocos alcanzan, el de una vivienda propia. En sus propias palabras, intentar comprar una casa hoy en día se vuelve una auténtica odisea debido a la enorme brecha entre los salarios actuales del país y el costo exorbitante de los inmuebles. Para alguien que percibe el sueldo mínimo, tener una casa propia parece en estos tiempos un lujo imposible. En 2026, Stephanie ya cursa su tercer año de la carrera. Ella nos abrió las puertas de su rutina para mostrarnos la realidad de ser una persona laboralmente activa mientras se intenta profesionalizar. Su día no empieza cuando sale el sol, sino mucho antes, a las 5 de la mañana, cuando la mayoría aún duerme y ella ya está de pie. Prepara sus útiles, alista su uniforme de trabajo y se encamina a la universidad. Su relato es el de alguien que siempre vive contra el reloj, salir corriendo de las aulas para llegar puntual a su empleo a las 12 del mediodía es su constante. Nos confesó que su horario es muy distinto al de la mayoría de sus compañeros de estudio, una condición que tuvo que aceptar porque su jefa y la empresa se lo permitieron, sobre todo por la cercanía. Al final del día, la prioridad es clara. Hay que pagar el alquiler de $100 de su apartamento compartido, sencillo pero con los servicios básicos de agua y luz. Sin embargo, al ser una familia de escasos recursos e hija única, el apoyo económico es una limitante que ella ha decidido suplir con su propio esfuerzo, bajo el lema de que sin sacrificio no hay recompensa. El caso de Stephanie refleja una realidad cada vez más común entre la juventud salvadoreña. Aunque el anhelo de tener una casa propia sigue presente, las condiciones económicas actuales obligan a optar por el alquiler como única alternativa viable. Ante los altos precios de los inmuebles y los estrictos requisitos de financiamiento, muchos jóvenes prefieren pagar una habitación o apartamento, aun sabiendo que no es una inversión a largo plazo, pero sí una solución inmediata a su necesidad de vivienda. Esto es Periodismo para no periodistas, la información al alcance de todos. Historias como las de Stephanie reflejan una realidad que viven millones de jóvenes en El Salvador, donde los bajos salarios y el alto costo de la vivienda dificultan incluso pensar en un hogar propio. Ahora, desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales causas que están provocando esta desigualdad en el acceso a la vivienda para los jóvenes salvadoreños? En primer lugar, la capacidad de crediticia, en primer lugar, porque esta está condicionada a sus ingresos. Si no tiene ingresos altos, ese es un factor que no le va a permitir adquirir vivienda, sabiendo que el costo de la vivienda es alto. Por ejemplo, si ponte a pensar enfrente de cierto lugar aquí, porque estamos hablando de un tema bien delicado, hay una construcción aquí en Mexicano. La cuota te dice 1,195 más el seguro, que es el 12% de ese costo. Significa que estás hablando de una persona que tiene un ingreso de casi $3,500 para poder comprar esos apartamentos. Entonces te estás hablando de otro nivel de ingresos y no de un salario mínimo. Y en el caso de los jóvenes universitarios, en donde sus esperanzas se ven visualizadas con el entorno, además del trabajo, se ve visualizado el consumo. Ellos tienen que satisfacer sus necesidades básicas de vestimenta, de alimentación y de descanso. Y ocio, porque tiene que haber ocio dentro de su canasta. Pero si sus ingresos no les da para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para la formación de activos. Porque incluso para Stephanie, que está alquilando un apartamento,
o un cuarto, a ella también necesita tener su cocinita para preparar sus alimentos, necesita tener su refrigeradora para guardar los sobrantes y poder planificar su presupuesto, necesita una cama donde descansar, una mesa donde comer. Para formar esos activos necesita ingresos. En segundo o tercer momento, estamos hablando de las oportunidades que puede tener en un mercado en donde hasta para cotizar a su prevención futura le es difícil. ¿Por qué? Porque cuando gana una persona el salario mínimo, ni al salario cotizable promedio llega, que es de $640 el salario promedio de las AFP. Entonces, eso es uno. Y lo otro elemento que podemos aplicar es la mala distribución de la riqueza, la desigualdad que existe en nuestro país, que todo se ha visto desde el punto de vista de la mala distribución de los recursos, en donde las personas mejor preparadas son las que menos oportunidades presentan en un momento determinado, porque en la gestión pública se ha politizado en la gestión laboral. Entonces los jóvenes no tienen oportunidad. Y otro factor es que desde afuera, a través de las remesas familiares, muchas personas encarecen los terrenos, encarecen las casas y encarecen los apartamentos, porque ellos muchas veces, como allá ganan por hora, ellos piensan que aquí se puede invertir y hacer todo, creyendo que cuando van a retornar van a encontrar las condiciones, y las condiciones aquí son mínimas. Sí, vamos a escuchar una cápsula informativa para pasar a la siguiente pregunta. El déficit habitacional en El Salvador continúa siendo un problema que afecta a miles de familias. De acuerdo con la encuesta de hogares de propósito múltiples 2025, alrededor de 385,000 viviendas no cuentan con agua por cañería, más de 211,000 tienen pared de adobe y más de 219,000 poseen piso de tierra. Además, miles de hogares aún carecen de energía eléctrica y servicio sanitario, situación que evidencia la dificultad de acceso a una vivienda digna en el país. Al escuchar estas cifras, queda bastante claro que el problema de la vivienda en El Salvador no solo se relaciona con tener una casa, sino también pues las condiciones en las que viven las familias. La falta de servicios básicos y materiales adecuados reflejan desigualdades económicas y sociales que todavía afectan a una gran parte de la población. ¿Cuáles considera que son las principales causas de esas diferencias en el acceso a una vivienda digna, según los datos que acabamos de escuchar? Específicamente estamos hablando de la localización de la vivienda, la capacidad que tienen las personas de alquilar una vivienda que sea digna, que tenga agua, que tenga electricidad, que tenga la recolección de desechos, y a la misma vez que estas viviendas tengan, por ejemplo, los datos que estaban dando ustedes, por ejemplo, que sean mixtas o de concreto, que sean de bajareque, de adobe, de madera, las paredes, ¿verdad? Estamos hablando de pisos con más estilo, esas cada día son más caras y el acceso se vuelve más difícil para alguien que gane el salario mínimo. Lo otro es que en el caso de las conexiones de agua potable, ahora en la capital se da la cualidad de que ahora solo es por turnos el acceso al agua en la mayoría de las colonias, y algo otras no las tienen. Por ejemplo, nuestros universitarios, la mayoría de ellos viven en viviendas que tienen que agarrar agua en barriles o en guacales para poder bañarse o hacer sus necesidades básicas. Ahora, en viviendas también de que a dónde depositan los desechos residuales de la vivienda, que también hay que analizarlo. Casi todos los que hemos sido universitarios hemos pasado por un mesón. Casi todos hemos pasado por un apartamento. Entonces se nos vuelve un poco difícil decir que no, las condiciones han cambiado. Eso que te demuestra que hay una concentración de recursos por unos pocos a costillas de otros. Eso hay que ser honesto y hay que decirlo. Lo que sucede es que se construye en áreas preferenciales para aquel
que el sector financiero puede prestarle. La mayoría de personas que construyen zonas aledañas o marginales es porque lo hace con recursos prestados por agiotistas o por políticas municipales o algunas de política central, pero son bien mínimas las acciones. Sí, es una realidad que lamentablemente se vive, pues, y a pesar de que no son completamente dignas las casas, pues aún están a un precio bastante alto. Realizar investigaciones y estudios sobre la realidad económica en El Salvador desde la universidad es bastante importante porque estas permiten comprender de una manera crítica las condiciones sociales, productivas y financieras que afectan a la población. ¿Qué tipo de estudio ha realizado el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas en materia de acceso a la vivienda? Bueno, nosotros hemos hecho diseños de investigación en donde nos ha tocado exponer los tipos de vivienda. Por ejemplo, hemos hablado de la situación ocupado. El 78.11% de las viviendas en nuestro país están ocupadas y el 21.89% están desocupadas, ¿verdad? De este 78.11, el 65.4% son viviendas propias, mientras que el 15.2% son alquiladas y hay algunas que están en forma de pago y el 14.2% están en otra forma de pago. Nosotros hemos dado seguimiento a esto y cuando hablamos de por qué los jóvenes no tienen acceso a la vivienda es porque estamos hablando que las cuotas que están saliendo para el financiamiento están entre 1 y 4 salarios mínimos. ¿Eso qué significa? Si están dentro de 1 y 4 salarios mínimos, que si un joven quiere adquirir una vivienda que apenas gana el salario mínimo, no tiene la capacidad de adquirir una vivienda porque él tiene que consumir, tiene que satisfacer sus necesidades básicas. Pero el 80% de la población formal se encuentra dentro de este rango, de la que tiene empleo formal. Un análisis que hicimos desde el punto de vista financiero, visualizamos que el Fondo Social para la Vivienda ha otorgado 4.687 préstamos para vivienda de $40,000 para arriba, menos de $40,000 no. Y hicimos unos cálculos y para $40,000 la cuota casi equivale a un salario mínimo, con la tasa vigente actual. Entonces desde ahí ya es una restricción, que el costo del préstamo es muy elevado y que el joven no puede tener acceso por el tipo de salario que tiene. De estas 4.687 que ha otorgado el fondo, el 54.3% son créditos que se les dio a las mujeres. Y que de estos 4.687 préstamos que ha otorgado, el 70% son para personas que tienen salarios mayores a 2 salarios mínimos. O sea, ganan como $800, $900 como salario, ¿verdad? Estamos hablando de que ya pasa la media, que es 640. Hay que decirlo y no tenemos que ser objetivos. El sistema financiero bancario tiene crédito hipotecario disponible. Tiene crédito hipotecario. Casi toda la banca y las cooperativas financieras tienen crédito. El 94.6% de las instituciones financieras investigadas tienen líneas de crédito hipotecario. Lo que sucede son las condiciones y criterios que establece para otorgar el préstamo. Y el primero que te ubica, el primer criterio es que tengas un trabajo formal. Ese es el primer. Y es lo que estábamos diciendo, que el 68.5% de los trabajadores en nuestro país son informales. Entonces, esa es la primera condición que te pone el sistema bancario. La segunda condición es que tengas un salario entre $750 y $1,300 para un préstamo de $40,000. Estamos hablando que está fuerte. Y las viviendas tienen que tener un precio mayor de $60,000.
Eso significa que el sistema bancario actual te exige que tengas un flujo de efectivo constante que se le conoce como salario constante. Por otro lado, también el Fondo de Vivienda y Fonavipo tienen la política social de la vivienda, pero no todo mundo conoce la política social de la vivienda, pero también cuando le pone las condiciones, también es un problema para ellos porque no tienen ese flujo de efectivo constante. Hay algo bien importante decirlo, que dentro de nuestra investigación el sector informal queda fuera de estas políticas de vivienda, queda fuera. ¿Por qué? Porque no tienen un flujo de efectivo constante, no tienen un trabajo formal y el sistema financiero busca el retorno de lo que presta. Entonces, lo que podemos visualizar es que hay un crecimiento del área metropolitana de San Salvador en el entorno. Hay unas modificaciones que están afectando a estas personas que viven y está aumentando la precariedad habitacional porque las personas se están yendo fuera de San Salvador y a habitar viviendas que no tienen los servicios básicos o les queda retirado porque ya en algunas colonias de la capital, fuera de la capital, ya están surgiendo los programas de cantareras y conexiones de agua para poder satisfacer esa necesidad. Entonces hay que tener en cuenta que la tendencia de los precios es a seguir aumentando y haciendo más difícil el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Vaya, agradecemos al maestro Ricardo López por acompañarnos y por compartir su análisis sobre el acceso a una vivienda digna que sigue siendo un desafío importante para jóvenes salvadoreños, que requiere atención y soluciones concretas de parte del Estado. Bueno, yo en lo personal agradecerles que me hayan dado la oportunidad de compartir este conocimiento y también esperando de hablar de estos tópicos y otros más próximamente con usted, dado que es interesante exponer problemáticas como es el comportamiento del salario mínimo y su impacto en los jóvenes. Muchas gracias y agradecerle y nos vemos en la próxima vez. Gracias, maestro. Gracias por escucharnos en Periodismo para No Periodistas. Hasta la próxima. Esto fue Periodismo para No Periodistas, la actualidad clara y directa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio.